Ok. Bueno, entonces vamos a empezar a hablar del edema, ¿no? Que va muy ligado con las otras clases que ya vimos y que, bueno, muchas veces vamos a tratar de ser un poco, o vamos a ser más bien repetitivos, porque al fin y al cabo vamos a hablar de los espacios y de los líquidos corporales en este tema de edema también, ya que cuando hay una alteración a nivel de estos líquidos y específicamente en estos espacios, una disrupción normal o una alteración puede provocar acumulación de líquido en espacios donde no debería de ir tanto líquido, ¿no? Especialmente vamos a hablar del espacio intersticial, que es donde más comúnmente vamos a encontrar el edema. Entonces, habíamos hablado en las primeras clases de la homeostasis, habíamos dicho que la homeostasis era muy importante para poder regular o para poder mantener equilibrado todo lo que son los sistemas de control del organismo, ¿no? Entonces, estos sistemas de control hacen que se mantenga una constancia en estos líquidos corporales, que bueno, recordemos que todo el líquido corporal se divide en dos espacios, a nivel de líquido intracelular, y a su vez el líquido extracelular en líquido intersticial y en plasma, ¿no? Que esto ya lo habíamos comentado antes. Ahora, para poder entender el edema, tenemos que entender cuáles son las fuerzas que producen o las presiones que se producen a nivel de los capilares y a nivel del intersticio, ¿no? Cuando hay una pérdida de estas presiones o una disrupción normal en estas presiones, pues cuando se va a originar el edema, ¿no? Entonces, hay varias presiones, ¿no? Para que esto sea práctico para todos, pues hay dos presiones a nivel del espacio intravascular, que son la presión hidrostática y la presión oncótica o coloidosmótica. Y a nivel del espacio intersticial, igual van a haber dos presiones, la presión coloidosmótica y la presión hidrostática. Cada una pues va a tener diferente fuerza según el nivel donde se encuentre, ¿no? Y tenemos tres fuerzas o tres tipos de presión que van a tratar de introducir líquido a nivel del espacio intravascular y una fuerza que va a tratar de mantener ese líquido a nivel del espacio intravascular. Entonces, vamos a hablar primero a nivel intravascular, que las dos fuerzas que tenemos ahí, la más importante o la más fuerte, la más potente, es la presión coloidosmótica o la presión oncótica del plasma. Esto ya lo habíamos visto en clases previas y ya habíamos comentado que la presión oncótica nos la va a dar la albúmina, ¿sí? Que la albúmina va a ser como un imán que va a tratar de mantener el flujo sanguíneo a través de los vasos, ¿no? Que esta presión va a hacer que esta sangre no se salga, que mantenga su cauce, ¿sí? Entonces, esa presión se mantiene constante gracias a las proteínas. Las proteínas van a ser el imán. Y esta presión oncótica o coloidosmótica va a tender a forzar a la entrada, ¿no? Y a mantenerla, ¿no? Entonces, esta es la presión coloidosmótica del plasma. Asimismo, también tenemos una presión en el plasma, que es la presión hidrostática capilar. Esta pues va a ser contraria a la presión coloidosmótica, ¿sí? La presión hidrostática capilar lo que va a hacer es tiende a forzar la salida de los vasos sanguíneos. La presión hidrostática es la fuerza con la que el líquido sanguíneo o la sangre corre a través de los capilares y cómo choca contra las paredes capilares, ¿no? Entonces, esa presión hidrostática es la que en su intento de tratar de golpear las paredes capilares
puede forzar un poquito la salida del líquido, ¿sí? Del espacio intravascular hacia el espacio intersticial. Entonces son, digamos que fuerzas como contrarias. Ajá. Asimismo, a nivel del intersticio vamos a tener dos fuerzas que también la finalidad de estas fuerzas que están en el intersticio, pues van a ser las que forzan la salida del líquido, ¿no? A nivel intersticial tenemos también una presión oncótica, también una presión coloidosmótica. Ajá. Esta presión oncótica del intersticio también va a contener proteínas, como ya habíamos hablado en otras clases. También va a haber proteínas en el intersticio, pero no van a ser tantas como las hay en el plasma, pero sí va a haber. Ajá. Entonces, esas proteínas que tenemos en el intersticio van a también provocar una presión oncótica a nivel intersticial. Ajá. Y asimismo, pues, esa pequeña presión que va a ser obviamente menor a la que se encuentra en el espacio intravascular, pues va a tender a forzar salida del líquido, ¿no? Asimismo, vamos a tener una cuarta presión, que es la presión hidrostática, es esta, perdón, presión hidrostática en el intersticio, ¿sí? La presión hidrostática a nivel intersticial, pues también va a forzar la salida, ¿sí? Dependiendo del tejido, pero también va a haber una presión hidrostática intersticial. Entonces, ya sabemos que va a haber tres fuerzas que van a forzar la salida del líquido. La presión hidrostática intersticial, la presión hidrostática capilar y la presión coloidosmótica intersticial. Estas tres fuerzas van a intentar ganarle a la presión coloidosmótica. Pero ¿qué creen? No lo va a lograr. Ajá, no lo van a lograr las tres porque siempre va a ser mayor la presión oncótica del plasma. Obviamente en situaciones específicas de enfermedad, que las vamos a ver más adelante cuáles son las más comunes, pues se puede llegar a interrumpir o se pueden alterar estas presiones de tal forma que pueden incluso la suma de estas tres llegar a ser mayores que la presión coloidosmótica, ¿no? Y ahí es cuando se va a producir el edema. Bueno, vamos a hablar también del equilibrio de Starling, que no es igual a la ley de Starling, ¿no? De Frank Starling, que es una teoría que es a nivel cardíaca, donde se habla que todo el volumen sanguíneo a nivel del corazón, que llega al corazón, va a ser de la misma forma el mismo volumen expulsado, ¿no? Eso es la ley de Frank Starling que se ve en cardiología. Esto no es igual, es parecido, pero es diferente. Aquí vamos a hablar del equilibrio de Starling. Si ustedes se acuerdan o si ustedes leyeron, todos los vasos sanguíneos van a terminar en un capilar arterial, ¿sí? Este capilar arterial o la forma más delgadita de un vaso sanguíneo se va a continuar con el capilar venoso, ¿sí? La sangre va a correr a mayor velocidad o la presión va a ser mayor a nivel del capilar arterial y a medida que llega al capilar venoso, pues va a ser más lenta la circulación. Entonces, a este nivel es donde se produce la filtración del capilar, es decir, el capilar va a provocar salida de líquido hacia el espacio intersticial. Esto ocurre en todos los capilares, ¿sí? Todos los capilares van a producir salida de líquido al espacio intersticial. Pero este líquido, pues no se va a quedar aquí en el espacio intersticial, ¿sí? Ese líquido se tiene que devolver a la circulación de dos formas. Una va a ser por entrada directa de ese líquido a través del capilar venoso, ¿sí? Y lo que no se pueda reabsorber en su totalidad en el capilar venoso, pues va a ser reabsorbido por la linfa, ¿sí? O por los linfáticos, los vasos linfáticos. Finalmente, si ese vaso linfático es permeable, no tiene ninguna patología, pues este líquido a nivel de la linfa o de los vasos linfáticos más bien, va a regresar a la circulación, ¿sí? De tal forma
que prácticamente todo el líquido filtrado en el extremo arterial va a ser exactamente igual a lo que se absorbe en el extremo venoso y linfático. Ajá, esto es el equilibrio de Starling. Ajá. Y bueno, cuando se rompe este equilibrio, cuando sucede alguna situación morbosa, alguna enfermedad o alguna alteración que provoque que esto se rompa, pues es lo que va a producir una acumulación de líquido en el espacio intersticial, y eso es lo que nosotros vamos a conocer como edema. De tal forma que el concepto de edema pues va a ser ese: acumulación anormal de líquido, específicamente en el espacio intersticial. ¿Puede haber edema a otros niveles? Sí, sí, puede haber edema no solamente en el espacio intersticial, puede haber edema a nivel intracelular, ¿no? Pero eso lo vamos a ver también más adelante. Y también hay una diferencia de edema de derrame, ¿no? Que también va a haber derrames cuando hay una acumulación anormal de líquido en un espacio potencial, que era lo que ya habíamos hablado en las clases pasadas, que era pleura, pericardio, peritoneo, lo que son las articulaciones, ¿no? El líquido sinovial. Entonces, estas acumulaciones de líquido ahí, pues no serían edemas, serían derrames, ¿no? Que ahorita vamos a hablar un poquito de ellos más adelante, ¿no? Hasta aquí todo les quedó claro. ¿Alguien tiene dudas? Si voy muy rápido, por favor, avísenme, ¿no? Ok. Bueno, entonces había comentado en en diapositivas pasadas que puede haber edema intracelular y edema extracelular. Vamos a hablar un poquito del edema intracelular. Ya habíamos hablado en clases pasadas de lo que era la ósmosis, que era el paso de líquido de un espacio a otro, siempre seguido por la osmolaridad. Es decir, que la osmolaridad es la que puede introducir líquido hacia diferentes compartimentos, ¿no? Entonces, el que pasaba era el líquido y lo que normaba esa entrada de líquido era el incremento de osmolaridad. Eso ya lo habíamos hablado en clases pasadas, ¿no? Específicamente, el ejemplo pues más grande de esto pues es la hiponatremia, ¿no? Que esto pues es un tema bastante largo que vamos a ver ahora cuando entremos al metabolismo del sodio, pero bueno, solamente por darles una pequeña introducción. En condiciones de hiponatremia, pues ya sabemos, ¿no? Que va a estar el sodio muy diluido, es decir, en el espacio extracelular, específicamente a nivel del vaso sanguíneo, es decir, en el espacio intravascular, va a haber un sodio demasiado diluido, ¿no? Y que va a provocar en algunas células, ¿no? En algunas células lo que va a provocar es que se van a tratar de igualar estas osmolaridades y va a haber introducción de agua a el líquido intracelular, ¿no? Del espacio extracelular va a entrar líquido al espacio intracelular. ¿Y esto qué va a pasar a nivel celular? Si esta entrada de líquido incrementa, ¿no? Pues va a producir edema celular, ¿no? Y si esto sigue incrementando 2, 3 veces su volumen a la célula, pues se rompe, se lisa, ¿no? Imagínense que esto ocurre a nivel del sistema nervioso, ¿no? Las neuronas, que son bastante lábiles, en condiciones de hiponatremia severa, puede pasar esto, ¿no? Sobre todo hablando de algo agudo. Estos intercambios de osmolaridades bruscos que permiten entrada de líquido del espacio extracelular al espacio intracelular pueden provocar edema de las neuronas, específicamente hablando, ¿no? Y esto, pues obviamente produce daño cerebral. Y muchas veces el problema pues no era la hiponatremia como tal, ¿no? Sino las consecuencias de esos cambios bruscos de osmolaridad, ¿no? Entonces, es como un ejemplo muy claro de lo que ocurre cuando hay condiciones de alteraciones bruscas de la osmolaridad a nivel del sistema nervioso, ¿no? Entonces, la hiponatremia es un ejemplo de edema intracelular. Pero hay más ejemplos o más causas de edema intracelular, ¿no? Si ustedes se acuerdan de sus primeras clases, la célula ocupa un flujo sanguíneo constante
para mantener su oxigenación adecuada y la realización de múltiples funciones celulares, ¿no? Incluyendo una nutrición adecuada de la célula. Entonces, ¿qué pasa o qué pasaría en una situación metabólica en la que no se lleve a cabo diferentes funciones metabólicas, en la que no haya suficiente oxígeno en la célula, en la que no haya una nutrición adecuada de la célula? Generalmente cuando esto ocurre, y aquí estamos englobando estos dos mecanismos, cuando esto ocurre, pues se va a producir una alteración a nivel de específicamente el ATP, ¿no? Que el ATP intracelular es necesario para poder activar la bomba sodio-potasio ATPasa, que se encuentra a nivel de la membrana celular. Recordemos que esta bomba sodio-potasio ATPasa lo que va a provocar es expulsar iones sodio y va a introducir potasio, ¿no? Entonces, esto ocurre en condiciones normales. Saca 3 sodio, mete 2 potasio, pero cuando no hay suficiente ATP, porque hay alteración en los mecanismos de nutrición de la célula y no hay suficiente oxigenación, no hay suficientes por así que nutrientes para que se lleven a cabo todas estas cosas, pues entonces va a haber acumulación de sodio a nivel intracelular, o sea, no se va a expulsar porque no sirve la bomba sodio-potasio. Entonces, como no sirve, se incrementan los iones sodio a nivel intracelular, ¿no? Y entonces, como ya hemos hablado repetitivamente en todas las clases, pues el sodio es osmóticamente activo. ¿Y qué va a pasar? Pues va a jalar líquido al espacio intracelular. Y si jala líquido, pues la célula se va a edematizar, ¿no? Y es lo mismo, se puede lisar, se puede romper, ¿no? Y dependiendo qué zona sea, pues se puede incluso necrosar, morir, ¿no? Etcétera. Entonces, esto es otro ejemplo de edema intracelular, pero tenemos otro tercer ejemplo, ¿no? ¿Qué cuál sería? Pues la inflamación, ¿no? Por ejemplo, algún golpe, algún traumatismo, donde hay directamente una lesión al tejido, ¿no? Quemaduras también, ¿no? Entonces, cuando hay una alteración al tejido y donde hay daño celular, pues se va a producir una inflamación, ¿no? Que ustedes ya vieron en sus clases de patología que la inflamación pues va a tener los 4 signos cardinales de tumor, rubor, dolor y tumefacción, ¿no? Entonces, eso a nivel de los tejidos, ¿qué va a provocar en las células? Bueno, cuando hay una inflamación, las células van a presentar un incremento de la permeabilidad, ¿no? Si ustedes se acuerdan y que ya hemos hablado repetitivamente, las células, la membrana celular específicamente, va a ser muy permeable, ¿sí? Al agua, pero no a los solutos. Sin embargo, cuando hay inflamación, ahí sí, va a ser permeable a todo, al agua y a los solutos, ¿no? Entonces, si se introducen solutos, sodio, potasio, asimismo agua, pues va a provocar un edema intracelular. Esto, acuérdense, en condiciones de inflamación. Y cuando son muchas las células lesionadas, es decir, el tejido dañado es muy grande, pues se puede producir incluso muerte de tejido. A mayor daño celular, hay mayor inflamación y edema celular, consecuente a esto, muerte de tejido, ¿no? Entonces, estos son como algunos de los ejemplos, o más bien las causas más importantes de edema intracelular. Ahora, vamos a hablar del edema extracelular. Este es el que más, a lo mejor desde la parte clínica, pues es la que más nos va a importar, ¿no? Porque digo, pues intracelular también es importante, pero nosotros la podemos detectar más fácil a nivel extracelular. Entonces, a nivel extracelular va a haber 2 causas de edema extracelular. Una de ellas es la fuga anormal de líquido desde el plasma hacia el intersticio, a través de los capilares, ¿no? Se fuga líquido. ¿Por qué? Pues hay muchas causas de que se fugue líquido, ¿no? Las más importantes, alteración de las presiones, ¿no? Tanto coloidosmótica, hidrostática, ¿no? Entonces, estas presiones se van a alterar en diferentes enfermedades, ¿no? Entonces, la primera es la fuga de líquido hacia el espacio intersticial.
Y otra causa del edema extracelular, pues va a ser la dificultad o la imposibilidad de los linfáticos de devolver este líquido que se está filtrando al intersticio a la circulación. Acuérdense que habíamos dicho que todo el líquido que sale al intersticio va a regresar a través de los linfáticos a la circulación general, ¿no? Entonces, esto generalmente se puede alterar. Un ejemplo de esto es cuando hay una obstrucción a nivel linfático, ¿no? Se puede obstruir los linfáticos por muchas causas. Por ejemplo, en algunos tipos de cánceres donde el flujo linfático está obstruido, puede haber algún tumor que comprima los linfáticos. En situaciones, por ejemplo, de un cáncer, específicamente hablando cáncer mamario, donde hay mucho daño a nivel de los ganglios linfáticos, va a haber obstrucción, ¿no?, de estos. Y hay otra causa, ¿no?, que la vamos a ver un poquito también más adelante, que es la obstrucción de los linfáticos por un parásito, ¿no?, que se llama Wuchereria bancrofti o Buchereria. Es una larva que va a obstruir los linfáticos. Entonces, si hay obstrucción de esta linfa, pues no va a regresar este líquido que está a nivel intersticial, se va a producir edema, y esto clínicamente pues se va a traducir en esto, ¿no? Un edema a nivel específicamente de extremidades inferiores, aunque puede haber también a otros niveles, y es un edema duro, ¿no? El edema de esta parasitosis, que también se conoce como filariasis, es un edema duro, ¿no?, que generalmente no deja fobia. ¿Qué es fobia? Pues es cuando tú comprimes un dedo contra el tejido que esté edematizado y tiene que dejar la marca del dedo, más o menos, digo, aquí se ve, pero en teoría no debe de haber fobia en el linfedema por la filariasis. Entonces, esta fobia que se deja, es decir, la huella del pulgar, así se llama, ¿no? Y esta se mide por cruces, se puede medir en una cruz, 2 cruces, 3 cruces, hasta 4 cruces cuando es muy marcada la huella del pulgar, ¿no? Entonces, en la filariasis en general no deja fobia, y este signo también se le llama signo de Godet, ¿no? Que puede ser positivo o negativo, ¿no? Entonces, el edema del linfedema, que también se llama esto linfedema, es un edema duro, que generalmente no deja fobia, generalmente, ¿no? Sí puede, a lo mejor ahí en algunas áreas más blanditas puede dejar, pero en general es un edema duro, que no deja fobia, ¿no? Y esto también se le conoce clínicamente como elefantiasis, ¿no? El día que lo lean, elefantiasis, pues van a ver que obviamente su nombre viene de que las extremidades inferiores pues semejan las patas de un elefante, de tanto edema que tiene ese paciente. Y aunque no crean, esto es algo muy común, y a lo mejor a nuestro medio no tanto, pero en lugares donde hay estas filarias que son más como lugares tropicales, sí podemos encontrar muy seguido esto, ¿no? El día que vean esto en urgencias, inmediatamente van a pensar en filariasis por Wuchereria bancrofti. Y bueno, ya que hablamos del volumen de los líquidos intracelular y extracelular en estados anormales, solamente agregar que hay algunos otros factores, ¿no?, que pueden hacer que estos volúmenes se puedan alterar, ¿no? Que no es una alteración tan grave, porque si tus sistemas contrarreguladores están activos, si tu riñón funciona bien, si tu hígado funciona bien, si tu corazón funciona bien, obviamente esto se va a regular, ¿no? Y no va a ser un edema crónico, ¿no? Pero, por ejemplo, no sé, puede haber casos en los que una persona ingiera mucho líquido, ¿no? Se puede edematizar, no es lo común, ¿verdad? Pero hay gente que tiene, por ejemplo, manías, ¿no? Se llama potomanía, cuando toman mucha agua, se pueden edematizar, ¿no? Que como siempre les he dicho, aunque tomes 5 litros de agua, si tu riñón funciona bien, los vas a orinar, o sea, no tendrías como por qué edematizar. En situaciones de deshidratación, ¿no?, se pueden alterar los volúmenes, específicamente a nivel intravascular.
Puede haber un edema cuando está un paciente hospitalizado y que se infiltran soluciones intravenosas, ¿no? Se supone que el catéter con el que el paciente está canalizado, pues va a una vena, ¿no? Pero ocurre que a veces ese catéter se sale, se poncha la vena, y entonces todo el líquido que se está introduciendo se sale, ¿no? De la vena, y eso puede provocar edema. Pérdidas de líquido por el aparato digestivo, diarreas, ¿no? Pueden provocar algún tipo de estado morboso, tanto a nivel intra como extracelular, y bueno, sudoración, ¿no? O pérdida exagerada de líquido por la orina. Pero son situaciones que, bueno, se pueden regular o se pueden controlar, ¿no? Entonces, aquí nada más para recordar un poco lo de la hiponatremia, que ya hablamos en diapositivas anteriores, es que cuando un paciente te llegue edematizado, un poderoso método diagnóstico para valorar el estado hídrico del paciente, pues es la concentración de sodio, ¿no? Que vamos a ver más adelante cuando veamos la clase de sodio. Pero el valor normal de sodio pues se mide en miliequivalentes por litro o en miliosmol por litro, ¿no? Que es lo mismo. Y más o menos, aquí les puse 142, pero bueno, el valor normal de sodio es de 135 a 145. En promedio, pues como 140, 142. Abajo de 135 se llama hiponatremia, arriba de 145 hipernatremia, pero no nos vamos a meter en eso en esta clase, para eso está la clase de sodio. Y bueno, nada más para hablar de algunas otras cosas clínicas que ahorita vamos a seguirlo discutiendo, pues es lo que les había explicado, ¿no? La fobia, que se queda aquí marcada en algunos tipos de edema, sobre todo cuando es un edema muy blando, ¿no? Por ejemplo, en pacientes nefróticos con insuficiencia cardíaca, enfermedad renal, ¿no? Este es el edema que se queda. Ahora, el edema puede ser circunscrito, es decir, que nada más esté en un área, o puede ser generalizado, ¿no? Cuando es un edema generalizado, pues obviamente va a dar un aspecto muy hinchado a la cara. Generalmente la zona periorbitaria va a ser la más involucrada. Y bueno, la fobia que ya habíamos comentado, ¿no? Y bueno, cuando este edema es generalizado, es decir, que incluye todo el organismo, se le llama anasarca. ¿Sí? Entonces, cuando alguien les pregunte, ¿qué es la anasarca? Bueno, la anasarca es el edema generalizado. Ajá. Ok. Ahora, para introducirnos un poquito en algunas causas de edema, pues vamos a hablar de los más importantes, ¿no? Está el edema causado por la insuficiencia cardíaca. Ajá. Ya sabemos que ahora que vean su módulo de cardio, pues van a ver que hay muchas enfermedades cardíacas, una de las principales que originan insuficiencia cardíaca, pues es la hipertensión, ¿no? Entonces, ¿cómo se produce el edema cuando hay falla de bomba o falla cardíaca? Bueno, entonces, en condiciones normales, ya sabemos que el corazón bombea sangre desde las venas hacia las arterias. Entonces, cuando hay una falla de bomba, pues no va a haber no se va a bombear, ¿no? De forma adecuada, ¿no? Esta sangre desde las venas hacia las arterias, no se va a bombear. Y si no se bombea, ¿qué va a pasar a nivel de los capilares cardíacos? ¿No? Va a haber un estancamiento de esa sangre, se va a estancar la sangre porque no se va a estar bombeando bien, ¿no? Y como hay un estancamiento de esa sangre, va a incrementar la presión venosa y capilar, ¿no? Y si se incrementa esta presión, pues va a incrementar la filtración capilar, es decir, se va a salir el líquido de los capilares a nivel cardíaco, ¿sí? Este incremento de la filtración capilar va a disminuir la presión arterial, ¿no? Porque acuérdense, va a haber disminución del flujo sanguíneo, va a enlentecerse esa circulación, y bueno, si se disminuye la presión arterial, pues va a haber disminución de la excreción de sal y agua, ¿no? A nivel renal va a disminuir la excreción y agua, y esto también va a provocar que el flujo sanguíneo disminuya, ¿sí? Si el flujo sanguíneo disminuye, pues va a haber incremento de la presión hidrostática, los riñones van a tener un flujo sanguíneo reducido, y si ocurre un flujo sanguíneo reducido, se va a echar a andar el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que lo vamos, seguramente ya lo están viendo, ya lo vieron de sus clases o lo van a ver si no lo han leído.
Y si se forma renina, ¿qué va a pasar? ¿No? Al final del ciclo renina-angiotensina-aldosterona, pues va a producir retención de agua y sal o sodio por los riñones, ¿no? Entonces, este va a ser un edema causado por la insuficiencia cardíaca. Se va a producir el edema por retención de agua y sodio por los riñones, ¿no? Y eso va a producir, obviamente, pues edema. Pero tenemos otro edema en la insuficiencia cardíaca, ¿no? Que es cuando hay insuficiencia cardíaca izquierda. Ustedes ahora que vean su módulo de cardio van a ver que hay dos tipos de insuficiencia cardíaca, derecha e izquierda, ¿no? Y cada una va a tener sus síntomas. Ahorita nada más estamos dando como una embarradita de eso que van a ver. Entonces, cuando hay insuficiencia cardíaca izquierda, vamos a saber que el lado derecho del corazón sí funciona, ¿no? Sí bombea sangre normalmente, ¿no? A los pulmones. Entonces, se va a producir una buena, o va a bombear adecuadamente la sangre del lado derecho, pero ¿qué pasa? Que al llegar al lado izquierdo, pues el lado izquierdo está dañado, ¿no? Entonces, no va a haber un buen flujo de esta sangre en el lado izquierdo del corazón. Ajá. Si se produce un estancamiento a este nivel, pues se van a incrementar las presiones de los capilares pulmonares. ¿Y qué va a ocurrir? Pues ese líquido se va a empezar a fugar y esto se le va a conocer como edema pulmonar, ¿sí? De causa cardiogénica, porque hay muchas causas de edema pulmonar. Entonces, edema pulmonar. El edema pulmonar es una urgencia médica. Si no se resuelve de forma rápida, si no se diagnostica de forma rápida, puede llevar al paciente en unas horas a la muerte, ¿no? Entonces, este es otro edema en la insuficiencia cardíaca. Ahora, tenemos un edema en la enfermedad renal. Hay diferentes edemas secundarios, ¿no? En enfermedad renal, que puede ser propiamente por enfermedad renal o bien por alguna glomerulopatía, ¿no? Hablando de enfermedad renal, me refiero a los términos lesión renal aguda y crónica, ¿no? Que cuando veamos las clases de enfermedad renal, sabemos que ya en los últimos años ya no se llama insuficiencia renal, ¿no? Ya es enfermedad renal o lesión renal, ¿no? Tanto aguda como crónica. Entonces, cuando hay una enfermedad renal, que puede ser aguda o crónica, o bien algunas nefropatías perdedoras de sal, va a haber disminución urinaria de sal y de agua, ¿no? Hay algunas nefropatías pierde sal y agua, ¿no? Que van a producir disminución de estas sustancias. Entonces, ¿qué va a pasar si hay una disminución de agua y sal? Se va a acumular cloruro de sodio y agua en el espacio extracelular, ¿no? Porque hay retención. ¿Y qué ocurre si se acumula sal y agua? Se acumula en los dos espacios, se acumula en la sangre, ¿no? Y otra parte en el espacio intersticial. Si se acumula en la sangre, ¿qué va a pasar? El agua y la sal, ¿no? El agua y el sodio. Pues va a producir hipertensión, ¿no? Por incremento del volumen intravascular. Y si se acumula en el líquido intersticial, pues va a producir un edema generalizado, ¿no? Por eso el paciente con enfermedad renal, ya sea aguda o crónica, va a tener edema, ¿no? Y su edema va a ser secundario a retención de sal y agua. Otra causa de edema en la enfermedad renal, pues va a ser la secundaria a glomerulopatías, ¿no? En este caso, pues vamos a hablar del síndrome nefrótico. No vamos a meternos mucho porque esa es una clase diferente, pero bueno, el síndrome nefrótico se va a producir por alteración de las membranas de los glomérulos, ¿sí? Cuando hay una disrupción de esa arquitectura normal de lo que es el glomérulo o la membrana de filtración, pues va a producir o va a provocar más bien la filtración de proteínas plasmáticas, ¿no? Que en condiciones normales no deben de pasar esa membrana de filtración, ¿no? Entonces, cuando pasan esa membrana de filtración, pues esas proteínas se van a filtrar y van a llegar a la orina, ¿no? Entonces, esto ocurre cuando hay una enfermedad renal, ¿no? Alguna glomerulopatía.
específicamente de las que causan síndrome nefrótico. Entonces, ¿qué va a pasar si el paciente orina estas proteínas, no? Pues generalmente cuando estas proteínas disminuyen de 2.5 gramos, se va a producir edema generalizado. ¿Y cuál es la causa? Bueno, aquí la tenemos, ¿no? Cuando se pierden proteínas a nivel urinario, es decir, cuando se orinan muchas proteínas, también tenemos que puede haber una producción insuficiente por parte del hígado. Y bueno, si no hay proteínas, ¿qué va a pasar a nivel intravascular? Si ya habíamos dicho que a nivel intravascular lo que nos va a dar la presión oncótica van a ser las proteínas, ¿no? Pero como no tenemos proteínas porque todas se están orinando, ¿qué va a pasar? Pues se va a perder esta presión oncótica o coloidosmótica. Y si se pierde, ¿qué va a pasar? Se va a filtrar o se va a salir o se va a escapar, ¿no? El líquido del espacio intravascular al espacio intersticial. ¿Y qué se va a producir? Edema, ¿no? Edema extracelular. Por eso el paciente nefrótico pues va a tener edema, ¿no? Pero es por disminución de las proteínas plasmáticas. Tenemos otro tipo de edema, que es un edema que vamos a encontrar en la cirrosis hepática. Es muy parecida la fisiopatología del edema en la cirrosis hepática con respecto a las enfermedades glomerulares, ¿no? Similares, ¿por qué? Porque si hay una enfermedad hepática, esta cirrosis se caracteriza porque va a haber fibrosis del hígado. Si hay fibrosis del hígado, ¿qué va a pasar? Bueno, va a haber disminución de la producción de proteínas, que ya sabemos que las proteínas pues se forman a nivel hepático. Y si no hay proteínas, ¿qué va a pasar? Es lo mismo que en el síndrome nefrótico. No hay proteínas a nivel intravascular y va a producirse un edema, ¿no? Por pérdida de la presión oncótica. Entonces, por eso los pacientes con cirrosis hepática tienen un edema generalizado, pero tienen otro mecanismo también de formación del edema. ¿Cuál es? Bueno, esta fibrosis hepática, ¿qué va a pasar? Va a comprimir el sistema venoso portal. Si ustedes se acuerdan, por aquí pasa la vena porta, que finalmente va a llevar la sangre a la circulación general. Y entonces, al comprimirse esta vena porta por este tejido fibroso, pues se va a incrementar la presión hidrostática capilar, ¿sí? Y si se incrementa esta presión hidrostática capilar, ¿qué va a pasar? Se incrementa la filtración de líquido, que generalmente va a llegar a las zonas intraabdominales. Por eso se va a producir la ascitis, ¿no? Entonces, a menor concentración de proteínas, se van a incrementar las presiones portales, que ya lo habíamos comentado, y va a haber trasudado de grandes cantidades de líquido y proteínas hacia el peritoneo. ¿Y qué va a pasar aquí? Hacia la cavidad abdominal, perdón. Ascitis, ¿no? Entonces, por eso el paciente con cirrosis va a ser un paciente con edema, pero principalmente el edema va a ser a nivel abdominal. Bueno, entonces, ¿cuáles son los mecanismos? Porque, bueno, ya hablamos de que hay un edema, ¿no? Que se va a producir en diferentes enfermedades, ¿no? Pero también el cuerpo tiene mecanismos que tratan de evitarlo, ¿no? Son mecanismos que echan a andar el organismo para que no se produzca el edema de forma, pues, tan fácil, ¿no? Son tres mecanismos de seguridad que no nos vamos a meter profundamente, pero quiero que los escuchen, ¿no? Uno, pues va a ser la baja distensibilidad del intersticio cuando la presión del líquido intersticial es negativa, es decir, el intersticio no se distiende adecuadamente, tratando de compensar que no haya edema, ¿no? Otra es la capacidad del flujo linfático, ¿no? El flujo linfático, en condiciones normales, pues, cuando los linfáticos funcionan de forma adecuada, pues no tienen ningún problema para drenar esa sangre o devolverla a la circulación, pero en condiciones de edema, esta capacidad del flujo linfático aumenta de 10 a 50 veces, es decir, trata de devolver la mayor cantidad de líquido a la circulación. Entonces, es otro mecanismo de seguridad para impedir el edema. Y el último es disminución de la concentración de proteínas en el líquido intersticial. Si se disminuye esta cantidad de proteínas, se disminuye
la presión oncótica o coloidosmótica, y esto pues va a disminuir el edema, ¿no? Ahora, tenemos otro tipo de edema, ¿no? Que es el edema que se presenta en los espacios virtuales, que ya habíamos hablado en las clases pasadas. Pero bien, cuando se produce edema en los espacios virtuales, pues ya no se llama edema, se llama derrame, ¿sí? Que es diferente. Entonces, estos espacios virtuales que ya habíamos hablado en clases previas, pues son la cavidad pleural, lo que son las cavidades sinoviales, la cavidad peritoneal, la cavidad pericárdica, ¿no? Son los espacios virtuales, ¿no? Entonces, ya habíamos comentado en las clases pasadas que hay un líquido normal entre estas dos capas, ¿no? Que hay unas, generalmente es una capa parietal y una visceral. Entonces, hay un líquido que lubrica, ¿no? Hace que no choquen estas membranas, pero es una cantidad pequeña, generalmente es una cantidad menor a 100 mililitros, ¿no? Dependiendo del espacio. Entonces, ¿qué va a pasar cuando se produce un derrame, ¿no? Entonces, generalmente cuando hay alguna situación morbosa, ¿no? Algún problema que esté provocando esto, pues el líquido en condiciones normales del espacio virtual se va a intercambiar con los capilares, ¿no? En condiciones normales de tal forma que siempre sea la misma cantidad. O sea, el intercambio va a ser como muy, digamos que equilibrado, ¿no? Entonces, cuando se pierde este equilibrio, por alguna situación, ¿no? Alteración de esos linfáticos, algún traumatismo de ese tejido, alguna cosa que esté provocando que este intercambio no sea adecuado, pues bueno, el líquido de los capilares va a incrementar el drenaje a este espacio, ¿no? Y eso puede provocar el derrame. Ahora, los vasos linfáticos en condiciones normales son la única forma de devolver las proteínas que se encuentran en el espacio intersticial. Como ya habíamos hablado, normalmente debe de haber más proteínas en el plasma que en el intersticio. Pero en el intersticio sí hay, ¿no? Hay poquitas, pero sí hay. Y es lo que mantiene la presión oncótica del intersticio. Entonces, en condiciones normales, estos linfáticos, ¿qué hacen? Lo que hacen es devolver esas poquitas proteínas a la circulación para que no se queden digamos que en una forma tan incrementada en el intersticio, ¿no? Pero cuando hay alteración de los linfáticos, pues esas proteínas se van a quedar a nivel del intersticio, ¿no? Y se quedan a nivel del intersticio y si se acumulan, pues va a producir incremento de la presión oncótica intersticial y eso puede provocar a este nivel, pues edema, ¿no? Y específicamente si están cerca de ahí los espacios virtuales, pues va a haber incremento a nivel capilar de estos líquidos, ¿no? Bueno, vamos nada más a hacer un repaso de lo que ya vimos. El edema, ¿no? El edema es el resultado del desplazamiento del líquido de los vasos al espacio intersticial. Puede deberse a incremento de la presión hidrostática, por ejemplo, en la insuficiencia cardíaca. Puede ser debido a una disminución de la presión coloidosmótica por disminución de la albúmina, ¿no? Que ya hablamos en enfermedad hepática, estados de malnutrición, síndrome nefrótico. Puede ser un edema por aumento de la permeabilidad vascular, que ya también dijimos, por inflamación, por traumatismos, machacamientos, etcétera. Puede haber un edema por obstrucción linfática debido a infecciones, neoplasias, alguna alteración directa de los vasos linfáticos o parasitosis como la filariasis, o por retención de sodio y agua, ¿no? Que ya dijimos que generalmente se ve en enfermedades renales. Ajá. Y bueno, ya hablando un poquito más de clínica, ¿no? Si llega si llega a su unidad hospitalaria un paciente con edema, ¿cómo lo van a abordar? ¿No? Llega tu paciente, a ver, vamos a preguntarle a alguien para que no esté hablando yo toda la clase. Entonces déjenme voy para acá para que no sepa. A ver, Giovanni Gordián. ¿Dónde estás, Giovanni? Sí, doctora. A ver, platícame. ¿Tú qué le harías a un paciente que llega a tu consultorio con edema? Clínicamente, ¿cómo la guardarías? ¿Cómo detectarías cuál es la causa del edema?
Tiene edema y dices, ah, caray, ¿qué le hago? Llámenme un doctor. ¿O qué haces? ¿No, Giovanni? No, no. A ver, Stephanie San Martín, dime. Con la anamnesis, bueno, al preguntarle al paciente qué causa cuál fue la causa en que le surgió la inflamación, muchas veces, por ejemplo, en un niño es alérgico y puede sufrir un edema por una alergia, otra por una picadura y a otra, pues si es un adulto, hay sospecha de cirrosis hepática y la renal. Pero también muy importante al observar al paciente y en la exploración física. ¿Cómo? ¿Qué le exploras? Por ejemplo, en el edema hay que, con la palpación, para ver si hay fobia o no fobia. La fobia, pues, es cuando al palpar se quedan las llamas de los dedos en la piel. Si es del riñón, sería, renal, con el signo de Giordano, que al momento si es de la perfusión, el paciente va a reaccionar con dolor y siempre van a gritar. Y hay que verlo también en la coloración. Si es hepático, va a estar amarillento. Si está con fallo renal, va a estar con un color terroso o grisáceo. Y también los síntomas que tiene el paciente. Bueno, sí tienes una idea, pero el Giordano, ¿en qué se ve? ¿En qué enfermedades se ve? A ver, Laura Ortiz. Ese es. A ver, ya déjame a alguien más. A ver, Laura Ortiz, ¿en quién ves el Giordano? ¿En el edema? Eso no sabría decir, doctora. A ver, ¿alguien sabe, que no sea Stephanie, en qué enfermedad se ve el signo de Giordano? ¿No es como una obstrucción de los vasos linfáticos por una infección? No. ¿No era ese? Ah, perdón, no le confundí, lo siento. Los cálculos renales, vesicales, perdón, ¿no? A ver, ¿quién me está hablando? Jesús. Jesús Orozco. A ver, ¿en qué se ve, perdón? En los cálculos vesicales. Sí puede ser, pero es más común en las infecciones urinarias. ¿Sí? Ahora que veamos infecciones urinarias, el signo patognomónico de irritación, ¿no? A nivel renal es el signo de Giordano positivo. No nos vamos a meter ahí, nada más que sí lo quise mencionar porque Stephanie comentó que había Giordano, ¿no? Entonces, no, el Giordano es muy específico de infección de vías urinarias o cálculos renales. Ajá, pero bueno, esa es otra materia. Ok, entonces, ya quedamos, ya nos comentaron, llega tu paciente, ves, ¿no? Coloración, ¿no? Ya sabes, si tiene ictericia y edema, descarta la enfermedad hepática, ¿no? Si es enfermedad renal, pues vas a ver al paciente, pues déjate de terroso, ¿no? Stephanie dijo terroso, pero más bien está pálido, ¿no? Cuando tienes insuficiencia renal, que ya no se llama insuficiencia renal, se llama enfermedad renal o lesión renal. Se ve más bien pálido, ajá. Algunos sí se ven verdes, ¿no? Cuando de plano ya están bien intoxicados por urea y todo eso. Esos son algunos edemas, ¿no? ¿Qué métodos diagnósticos puedes utilizar para abordar al paciente? Es decir, ya, ¿no? La clínica, ya lo viste dematizado, ya ya le viste el color, pero a nivel bioquímico, ¿no? ¿Qué parámetros de laboratorio ustedes le pedirían a un paciente con edema? A ver, a ver, levanten su mano, ¿eh? El que quiera participar, levante su mano. A ver, Julieta. Podríamos realizarle una gasometría o también pruebas de creatinina y urea. Ajá. Ahí estarías buscando qué. Pues si existe alguna elevación y por ejemplo cuando hay edema también puede haber retención de líquidos de acuerdo de que pues haya alguna, ¿cómo se llama? Un exceso de líquidos por obstrucción de alguna de las vías del glomérulo. Pues sí, o sea, hay más o menos, pero bueno, la pregunta fue más bien dirigida a qué parámetros bioquímicos de laboratorio se pedirían
pues sería lo de la albúmina. Bueno, albúmina baja en proteínas. Listo, perdón, creo que se fue mi internet, pero ya regresó. Vamos con Jorge. Jorge Adrián, me ibas a decir qué le pides de laboratorio y de gabinete a un paciente con edema. Sí, bueno, yo le pediría los electrolitos, le pediría albúmina y en dado caso le pediría las... ¿Por qué le pedirías electrolitos? Para ver sodio, el sodio y el potasio, qué tal está en sangre. ¿Cómo lo esperarías? Lo esperaría bajo. Ok. ¿Qué más le pedirías? En dado caso, si estuviera pensando en que que tuviera un infarto en el corazón del lado izquierdo, que es el que pues ahorita vimos, le pediría unas, ¿cómo se llaman estas cosas? Troponinas. Unas troponinas y... se me fue otra. O sea, estás buscando insuficiencia cardíaca, ¿no? Ajá, en ese caso, pero pues también te serviría lo demás. Ok. Entonces, ya comentaron, le pedirían pruebas de función renal, ¿no? Le pedirían electrolitos, le pedirían albúmina, ¿van bien? A nivel, por ejemplo, de gabinete, ¿no? ¿Se les ocurre algún método de diagnóstico? Ana Carla González, ¿estás por ahí? Sí, doctora, pero no se me ocurre. Ok, a ver, Ariana Álvarez. Pero bueno, de gabinete, ¿cómo? Es que no Gabinete es rayos X, ultrasonido, tomografía. ¿Qué le pedirías? O sea, tú eres el médico, estás en urgencias, te llega un paciente con edema. O sea, tú tienes que pensar qué le voy a pedir porque necesito hacer un diagnóstico, ¿no? Ya dijeron los estudios de laboratorio, ¿ok? Faltan algunos, pero tú dime cuáles le pedirías. No sé, ¿qué se te ocurre? ¿Le pedirías una placa de tórax a lo mejor? No les sabría decir la verdad. ¿Alguien? A ver, Laura, ya te había preguntado, pero otra vez. ¿Podría ser ultrasonido o una tomografía? Sí, ¿y qué estás buscando? Para ver la localización del edema. Y con una tomografía vas a saber exactamente dónde, y si es un edema generalizado. Acuérdate que no hay que pedir estudios sin saber qué vas a buscar, ¿no? Ok. Bueno, ahorita vamos a esa parte. Déjenme seguir con la presentación. Bueno, ¿sí alcanzan a ver? ¿O ya se perdió? No está compartiendo. Ok, es que como denme un segundito, se me fue el internet, se dejó de compartir. Ahí está, ¿verdad? Ok, entonces el estudio del paciente, ¿no? Llega un paciente a urgencias y primero tienes que ver qué tipo de edema es, si está localizado a un área anatómica o si es un edema generalizado, ¿no?
Si está limitado a un área anatómica, pues hay que descartar que el problema sea nada más a ese nivel, ¿no? Puede ser algún problema a nivel de los ganglios linfáticos locales, puede ser secundario algún traumatismo, algo que haya provocado alteración o inflamación del tejido, ¿no? Esto sí es localizado. Y si es generalizado, casi los primeros marcadores bioquímicos que tú debes de checar, pues es la albúmina, que ya dijimos, que en condiciones normales, pues debe de ser más o menos entre 2.5 y 3 gramos por litro, pero si está disminuida, pues hay que ver por qué, ¿no? Si está disminuida la albúmina, una de dos, o tiene baja producción de albúmina o se está perdiendo por algún lugar, ¿no? Si no hay hipoalbuminemia, pues hay que ver por dónde o cuál es el mecanismo que está provocando el edema, ¿no? Un edema importante, pues es el de la insuficiencia cardíaca, que ¿cómo lo valoraríamos? Bueno, lo primero es la exploración, ¿no? Generalmente cuando hay insuficiencia cardíaca, que no lo vamos a ver aquí, pero son pacientes que tienen alteraciones muy claras, ¿no? Por ejemplo, la auscultación, puede haber ritmo de galope, puede haber ingurgitación yugular, puede haber hepatomegalia, ¿no? Esto se presenta en la insuficiencia cardíaca, ¿no? Lo van a ver cuando vean cardio. Y bueno, también otro marcador que pueden tomar en cuenta en la exploración es, pues, si es un paciente que se va a hospitalizar, generalmente los que se hospitalizan son pacientes con edemas generalizados, o bien que ya se haya detectado que la causa del edema es la insuficiencia cardíaca, hay que valorar la diuresis, ¿no? Hay que checar si el paciente orina normal, si orina menos, ¿no? Y gracias a eso, pues podemos saber si hay alguna enfermedad renal, ¿no? Ok. Bueno, no nos vamos a meter mucho en el edema o el manejo del edema, porque se prolongaría mucho la clase, pero bueno, vamos a ver un caso clínico. Se trata de un niño de 9 años, es un niño bastante sobreprotegido. Es un niño que tiene muchos cuadros de alergia, ¿no? De hecho, tiene tratamiento para varios estados de alergia. Y bueno, tiene un edema generalizado. Ajá, ese edema pues es párpados, tiene ascitis, tiene edema en los miembros superiores, inferiores, es decir, tiene anasarca. El paciente está completamente edematizado. Ajá. Lo exploras y le encuentras que tiene una fobia, ¿sí? 3 o 4 cruces. La mamá refiere que tiene orina espumosa. Ajá. Hablando de fisiopatología, ¿cuál sería la causa del edema en este paciente? Sería disminución de la presión hidrostática, disminución de la presión oncótica, aumento de la presión oncótica u obstrucción de linfáticos. ¿Alguien quiere opinar? ¿O lo hacemos dedocráticamente? Está bien fácil. A ver, Neftali. Puede ser por la obstrucción de los ganglios linfáticos, ya que menciona pues que tiene cuadros alérgicos. No, no es la respuesta. ¿Alguien más? A ver, Adela. No puede ser. Disminución de la presión oncótica. ¿Por qué? ¿Cómo llegaste a ese diagnóstico? Por la espuma. Ajá. Porque pues al no, o sea, espuma, entonces no hay proteínas por la presión osmótica coloidal y entonces sería reducción de las proteínas plasmáticas, ¿no? Así es. La respuesta es disminución de la presión oncótica. Gracias, Adela. Obviamente este niño, lo más seguro, digo, no tenemos datos bioquímicos, no tenemos laboratorios, ni gabinete, ni exploración más que lo que viene aquí, pero tenemos 2 datos, ¿no? Una es la orina espumosa, ajá, que generalmente se ve en enfermedades glomerulares, ajá. Y obviamente si hay una enfermedad glomerular y es un niño, ¿qué es lo más seguro que tenga? Pues síndrome nefrótico. Ajá. Y el síndrome nefrótico te causa un edema generalizado o anasarca. Ajá. Y el mecanismo de producción es que no hay proteínas porque el paciente todas las está orinando, de hecho por eso se produce la orina espumosa, por las proteínas.
Y si no hay proteínas, ¿qué va a pasar a nivel intravascular? Pues no va a haber quien mantenga la presión oncótica. Y si no hay presión oncótica, ¿qué va a pasar? Se va a fugar todo el líquido de nivel intravascular al intersticio, ¿no? Entonces, ese es el edema del síndrome nefrótico, disminución de la presión oncótica. ¿Ok? Bueno, chicos, hasta hoy creo que ya terminamos. No sé si tengan alguna duda Sí, de yo lo que tengo ya una vimos. duda. A ver, ¿quién me habla? Yo, Adrián. A ver, Adrián. Es que- ¿Sí me escucha? Sí. Es que se me trabó el teléfono. Entonces, cuando hay espuma en la orina, ¿siempre es por disminución de la presión oncótica o es solamente por la situación que estaba comentando de este caso clínico? O sea, la disminución de la presión oncótica es la que ocasiona o genera la espuma en la orina o no necesariamente. No, o sea, la orina espumosa es como un signo de que estás orinando proteínas. Ajá, no específicamente vamos a traducir de que, híjole, oriné con espuma, seguro tengo disminución de la presión oncótica, o sea, no es como así, ¿no? Generalmente cuando se produce espuma por la orina, y es una espuma bastante abundante, ¿no? Más o menos como la que se produce cuando pones una cerveza en un vaso, ¿no? Y es una espuma bastante grande, ¿no? Y es por el hecho de chocar las proteínas con la fuerza en lo que es el excusado, se produce esta espuma, ¿no? Casi siempre cuando hay espuma en la orina es porque puede haber proteínas. Ajá. Si hay proteínas, obviamente, pues el mecanismo que está provocando que se orinen proteínas, pues es disminución de la presión oncótica. Pero no se me angustien porque, por ejemplo, hay personas que ya le quieren ver espuma a la orina y piensan que tienen síndrome nefrótico o que tienen alguna enfermedad glomerular. Pero no es así. Los hombres que generalmente orinan con más fuerza tienden siempre a dejar una capa de espuma en el excusado, ¿no? Pequeña. ¿Qué diferencia esta espuma de la espuma del síndrome nefrótico? Pues que es una espuma que se va a quitar. O sea, si dejan la orina ahí, al cabo de media hora, una hora, ya no va a haber espuma. A diferencia de la del síndrome nefrótico, va a quedar una capa abundante en el excusado y van a pasar 2, 3, 4 horas y no se va a quitar, ¿no? Entonces, pues bueno, así es. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Disculpe, doctora, hace un momento me preguntó qué prueba se haría en un paciente con... Denme un segundito, permítame un minuto, por favor. Perdón, chicos, ahora sí, ¿quién me preguntaba? Que hace un momento me estaba preguntando que qué prueba le haríamos a una persona con fallo. Entonces, no sé, cómo que me quedé con eso. ¿Qué prueba diagnóstica le haríamos a una paciente con quién? Ah, sí, ¿con qué prueba diagnóstica? Es que no me acuerdo de... Perdón, es que no te escuché bien. ¿Qué prueba diagnóstica le haríamos a quién? Deja y se lo escribo mejor porque siento que son mis audífonos. ¿Alguien más? A ver, Neftalí, ¿tienes alguna pregunta? Tienes tu mano levantada. Perdón, doctora, se me olvidó bajar la mano, pero no tengo ninguna pregunta. ¿No? ¿Alguien más? ¿Ya todos? Pero lo que creo que mi compañera Carla se refería es que hace rato le hizo una pregunta de qué estudios serían los que sí, deberían de pedir. A nivel de gabinete, ¿verdad? Bueno, el más simple, el más sencillo es una placa de tórax, ¿no?
En una placa de tórax, tú puedes valorar si el paciente tiene algún tipo, pues, de edema, ¿no? Puede ser edema pulmonar, puede ser derrame pleural, ajá, puede ser incremento de la silueta cardíaca que te podría estar dando una idea de que el paciente tiene insuficiencia cardíaca. Entonces, el estudio más básico, pues la placa de tórax, ajá. Puedes pedir una placa de abdomen, donde podrías ver hepatomegalia, pero bueno, no ocupas una placa de abdomen para ver hepatomegalia, la puedes palpar, ajá. ¿Qué estudio le pediría? Le pediría, esos serían como paraclínicos, ultrasonido a lo mejor para valorar hígado, riñones, si quieres descartar que tenga enfermedad renal, pues ver cómo están sus riñones. ¿Qué otra cosa? A nivel de laboratorio, examen general de orina, ver que no tenga proteínas, cómo está la densidad urinaria, la concentración de la orina, ¿no? Esos serán como los más básicos para un paciente con edema. Sí, no sé si respondí tu pregunta. Y hay otra cosa también que se me olvidó pasarles, a la exploración, la presión arterial. Siempre traten de checar la presión arterial de un paciente, aunque sea niño, adolescente, adulto. Hay que tratar siempre de checar la presión arterial. ¿Sí? Un paciente con hipervolemia va a ser un paciente con hipertensión. Un paciente con hipovolemia va a ser un paciente con hipotensión. Ajá. Ok, ¿alguien más? Doctora, es que en el caso clínico como que me confundí con lo de las presiones. Ajá. Por lo que entendí, en todos los edemas se afecta la presión oncótica o cómo. Bueno, según yo, era cuando es glomerular y hepático, ¿no? Creo. Pues lo que me estás preguntando es un resumen de todo lo que vimos en la clase, pero... Sí, pero es que me confundí. O sea, según yo se había entendido, pero me confundí mucho. No, mira, básicamente el edema que se presenta en las glomerulopatías es por disminución de la presión oncótica. El edema que se produce en la insuficiencia cardíaca es por alteración en la presión hidrostática. Ajá, incremento de la presión hidrostática. Y acuérdense que la presión hidrostática es lo que te provoca salida de líquido del capilar. Ajá, esa se produce en insuficiencia cardíaca, pero bueno, tendremos que volver a ver la clase, ¿no? Y el de la cirrosis, que también ya habíamos hablado, que generalmente es también por obstrucción y incremento de la presión hidrostática. Okay. Oncótica básicamente va a ser en enfermedades renales, ¿no? O cualquiera que tenga alteración en la producción de proteínas, que son las que mantienen la presión oncótica. ¿Alguien más? Gracias. ¿No? ¿Ya todos están bien hechos? ¿Ya podemos hacer un examen de esto? Bueno. Léanlo, chicos. Doctora, tengo una pregunta. Ajá. ¿Qué se hace en el caso de que el lado izquierdo del corazón no funciona? Entonces, se va a producir un edema pulmonar. ¿Ahí qué se hace o qué? ¿Qué se hace en un edema pulmonar? El tratamiento de edema pulmonar es otra clase, pero lo que básicamente es disminuir el edema a este nivel. ¿Y cómo lo haces? Pues el manejo agudo sería un manejo intensivo con diuréticos, ajá, que cuando vean la clase de diuréticos con la doctora Bucio, van a ver cuáles son los diuréticos que actúan a este nivel. Entonces, ahí lo que se tiene que hacer es manejo intensivo con diuréticos y obviamente de la cardiopatía, ¿no? Que te está provocando esto. Incluso, perdón, por ejemplo, también hay un tipo de edema pulmonar que se produce en pacientes con nefropatías o con lesión renal crónica. Ese edema no se quita con diuréticos, ese edema es con hemodiálisis o con diálisis de urgencia, ¿no? Para disminuir la cantidad de líquido intravascular. ¿Listo, chicos? Bueno.
Si ya no tienen más dudas, entonces terminamos la clase de edema. Mándenme su resumen, por favor. Ya hoy terminamos esta clase. La siguiente clase, pues ya vamos a empezar con los iones. Ajá, vamos a empezar con sodio. ¿Quién va a dar sodio? Giovanni. Giovanni, creo. Ok, acuérdense que todos los iones se tienen que exponer con sus trastornos metabólicos, con hiper e hipos, ¿no? Por favor, traten de hacerlo dinámico, no tan corto. Y bueno, empezamos con sodio, luego potasio, luego calcio y luego fósforo, ¿de acuerdo? Entonces ya todos tienen el tema que les tocó. Si tienen dudas de su exposición, mándenme sus preguntas al correo que les proporcioné sus compañeras y también traten de mandarme su clase, pues, por lo menos un día antes de que les toque la exposición para yo poder revisarla, ¿no? Y ver si se ocupa alguna cosa en su clase, ¿no? Algo que se tenga que reforzar o algo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuándo nos veríamos? ¿Todavía tienen clase mañana? Sí. Ok, bien. Les aviso porque los miércoles y los viernes se me complica mucho darles las clases por mis actividades, ¿no? Entonces, si no, nos veríamos hasta... ¿Tienen clase lunes y martes? ¿O van a tener puente? El martes sí no tenemos. ¿Pero el lunes sí? Sí, el lunes sí. Ok, yo les aviso, ¿no? Les aviso a sus compañeras, si nos vemos mañana o el lunes, ¿no? Dependiendo. Pero la persona que tenga sodio que ya la tenga lista, ¿no? Por favor. Sí, doctora. Bueno.